Mírele al hermano que está al lado a ver si en verdad se siente bendecido, porque cuando uno está bendecido, ¿qué tiene en su rostro? Sonrisa, una alegría, gozo en el corazón. Amén. Hoy terminábamos nuestra oración, nuestro canto, dirigiendo esta oración que es un canto acerca de la Virgen María. Y le decíamos, llena de gracia es el saludo que te hizo ¿quién? El ángel. Ustedes han escuchado y han leído la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, ¿sí? Todo lo que nos da a conocer de la anunciación. Y lo primero en este saludo que le hace el ángel a María, ¿qué le dice? Llena de gracia es el saludo que te hace el ángel de Dios. Amén. ¿Estamos despiertos? ¿Sí? Yo les veo bostezando, no sé si es por hambre o por sueño. Ambas cosas, mixto. Bueno, vamos a compartir un tema precisamente hoy que estamos en este mes de mayo, que está dedicado ¿a quién? No escucho, ¿a quién está dedicado este mes? A la Virgen María, ¿no es cierto? Y nos han pedido, creo que también el lema de este encuentro se refiere a Lucas capítulo 1, versículos del 46 en adelante, cuando hablamos de la oración que es el Magnífica, ¿no? Voy a leerlo para empezar, por favor. Y dice así: María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta oración todos la conocemos como el Magnífica, ¿verdad? Cuando María, ¿qué es lo que hace? Reconocer delante de Dios todas las cosas que Dios ha hecho. ¿Por quién? Por ella. Que haya este tema precisamente lo vamos a llamar María, modelo de amor. Mire usted, aquí tenemos a la Virgen María. Yo cuando llegué me impresionó mucho y les felicito porque es una imagen muy bonita, es una imagen que realmente tierna, acogedora, y pues con el tema que estamos tratando hoy, María, modelo de amor. Cuando hablamos de ser modelo, textualmente nos dice que es ejemplo que uno copia o que imita. Cuando hablamos modelo de amor, es ejemplo o ejemplar que uno copia o imita. Nosotros hoy que tenemos a la Virgen María y como católicos llamamos y decimos que es nuestra madre, ¿qué podríamos decir? ¿Imitamos o no a María? ¿Quién dice amén? ¿Copiamos o no copiamos a María? ¿Quién tiene a María en su corazón? A ver, levante su mano. Tiene a María en su corazón, ¿verdad? ¿Usted cree que así mismo tiene las condiciones que tenía María? ¿Cree que estaba llena de esa gracia y de ese amor? ¿Cree que usted en este momento tiene ese amor para dar a los demás como lo dio la Virgen María? Amén. Esto sería relacionado con lo que dice la palabra de Dios. San Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, para no olvidarnos, capítulo 13, versículo 13. Y dice que hay la fe, la esperanza y el amor, pero de los tres el más importante es el amor. La fe, la esperanza y el amor. De estas tres la más importante es el amor. Por eso es que la iglesia pues llama a estas tres virtudes teologales. ¿Ha escuchado usted las virtudes
teologales. ¿Qué entendemos por virtudes teologales? Teologales, virtudes teologales. Primero, cuando habla de virtudes, ¿qué significa la palabra virtud? No escucho a nadie. ¿Qué significa la palabra virtud? Es algo que nos caracteriza ¿a quién? A nosotros, ¿verdad? Usted tiene la virtud, le dice. No, esta persona a lo mejor tiene esta virtud. ¿Y teologales de qué es? Teos significa Dios. Y logo, que es no el conocimiento, sino el vivir prácticamente en ese conocimiento que usted tiene. Por eso es que la iglesia llama como virtudes teologales. Es algo que a nosotros como creyentes, como católicos, debe caracterizarnos, especialmente como a la Virgen María la caracterizaba la virtud del amor. Imagínese usted, una jovencita, apenas según lo que nos narran los estudiosos de aquel tiempo, dice que tenía 14 años cuando recibió el saludo del ángel a la Virgen María. Tenía 14 años. ¿Qué vería Dios en ella? Que la llamó llena de gracia. Era una jovencita como ustedes, muchos jóvenes que hay aquí, y el Señor puso su mirada en ella y le dijo, llena de gracia. Esto significa que la Virgen María primero fue elegida, fue escogida ¿por quién? Por Dios. La eligió, la escogió. ¿Con qué propósito la escogió a ella? Para que fuera la madre de Dios y que fuera que fuera aquella mujer que daría a luz ¿a quién? A Jesús, nuestro Salvador. Vamos a ir tomando en cuenta. Primero, entonces, la Virgen María fue elegida, fue escogida ¿por quién? Por Dios. Vamos a ir dando. Segundo, la llamó llena de gracia y le dice, el favor de Dios está contigo. Como segundo punto, nos damos cuenta que la Virgen María primero fue elegida, escogida, y luego en ella empezó a ver las virtudes precisamente que era necesario para que Cristo se engendrara en su vientre. Fue elegida, fue escogida, pero también fue llena del amor de Dios. Y podríamos decir que también la Virgen María, a la respuesta que le da al ángel, ¿qué es lo que le dice? Hágase en mí según tu palabra. Otra característica de que la Virgen María vivía en obediencia ¿a quién? A Dios. Y hacía las cosas que a Dios le agradaban, especialmente en el amor. Vamos a ver entonces de qué manera es que la Virgen María ama, para que este tema que estamos compartiendo vayamos entendiendo y comprendiendo de lo que el Señor nos quiere decir. ¿Cómo María entonces es modelo de amor? Primero, su amor es totalmente fiel. Repita conmigo. El amor de María es fiel. Cuando nosotros hablamos de ser fiel, significa que María era totalmente guardaba ese profundo temor ¿de quién? De Dios. El amor de Dios es fiel. Escuchaba unas estadísticas que hoy por hoy nosotros ya no valoramos la fidelidad. Hoy por hoy se está valorando la infidelidad. Por eso podemos ver en los medios de comunicación, hoy por hoy en las redes, tenemos también en la televisión, en los programas que pasan, siempre nos están hablando de la infidelidad.
y están valorando la infidelidad, no la fidelidad. Cuando dos personas estamos ante el altar en el sacramento del matrimonio, ¿cuál es el pacto que hacemos con Dios? ¿Cuál es el compromiso que hacemos con Dios en el sacramento del matrimonio? Guardar fidelidad, ¿verdad? Ser fieles en todo momento, en toda circunstancia. Usted y yo decimos que vamos o prometemos ser absolutamente fieles. ¿Y qué es lo que está pasando en este medio, en la sociedad? ¿Cree usted que estamos mostrando ese amor como María? ¿O de pronto todavía en nosotros existe lo contrario? Y a veces podemos fallar, podemos faltar en la fidelidad. Y esto está siendo un motivo de destrucción de muchas familias, ¿verdad? Está destruyendo muchas familias, la infidelidad. ¿Y a qué nos invita María? Por eso es modelo de amor. Si la Virgen María dice que ella, como primer punto, su amor es absolutamente fiel. El amor de María, el amor que María nos enseña es la fidelidad. ¿Qué significa amor fiel? Significa, escuche bien, aceptar hasta las últimas consecuencias el proyecto de Dios para nuestra vida. Repita, ¿qué significa según la Virgen María? La fidelidad es aceptar el proyecto de Dios, ¿para quién? Para nosotros en nuestra vida. Si queremos nosotros entonces tener a la Virgen María como modelo de amor, tenemos que empezar a parecernos también a guardar fidelidad en el proyecto de amor que Dios tiene ¿con quién? Con nosotros. No podemos empezar a ser como esos creyentes, hombres, mujeres de fe, tibios espiritualmente. ¿Quién está comprometido con Dios en este momento? Levante su mano. ¿Quién está comprometido con Dios? Amén. ¿Usted realmente quiere parecerse a la Virgen María? ¿Quiere usted guardar esa fidelidad de ese compromiso que está haciendo con Dios? ¿Quiere usted vivir de acuerdo como Dios le pide? ¿Quién dice amén? Amén, dígalo con fuerzas. ¿Quién dice amén? Amén, que se escuche ese grito. Por eso hablamos de María como modelo de amor. Si el amor de María es fiel, usted y yo queremos imitar o queremos parecernos o queremos tener ese amor en el corazón, tenemos que guardar nuestro compromiso con ese compromiso de vida que hemos hecho con Dios. Entonces no se trata a lo mejor de ser hoy sí y mañana no. Mire que voy a contarles y a compartirles algo. Hace unos años atrás, estoy hablando de unos 34 años atrás, cuando tuve la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios a través del grupo de oración Semilla en la Renovación Católica Carismática, recuerdo que empecé a participar y empecé a asistir los primeros días, pero yo les decía a quienes servían en ese tiempo que a mí sí me gustaba estar con Dios, que realmente yo quería estar con Dios, que desde muy pequeñito siempre he tenido ese temor de Dios, lo que me inculcaron mis padres. Pero resulta que de pronto mi vida seguía siendo la misma. No tenía coherencia de lo que Dios decía con lo que yo hacía. Yo quería estar con Dios, pero no era fiel a Dios. Y recuerdo que pasaron 5 años, estaba yo ya en la comunidad Semilla, y en esos 5 años no había pasado absolutamente nada conmigo. Yo diría que estaba peor que antes.
Por eso es que buscando culpables, recuerdo que le decía a Armando, que era el servidor, que por qué es lo que conmigo no pasa nada, que yo estoy 5 años y que realmente me sentía peor que antes. Y mire que no era el servidor, no eran las personas, sino era yo mismo. ¿Por qué? Porque yo tenía de alguna manera esa fe en Dios y quería vivir con un paso afuera en el mundo y con otro paso con Dios. Entonces prácticamente el amor que yo decía tener a Dios y también decía tener a mi familia no era un amor fiel. Yo quería estar jugando con el mundo y también siendo parte de Dios. No había hecho ese compromiso de vida que Dios tenía para mí. Pero llegó un momento en que ya las cosas se pusieron aún más difíciles. Ya estábamos en dificultades grandes, que mi familia prácticamente se estaba destruyendo, la familia se estaba destruyendo, el hogar, que ya no había absolutamente más que hacer. Y recuerdo que una noche, ya quemando los últimos cartuchos, diría, sucede que orando con Armando, su esposa Mónica, mi esposa que está aquí, y mi persona, yo le dije: Señor, ya no prometo más absolutamente a nadie, porque siempre mis promesas eran que mañana ya no, que es la última vez, que la infidelidad que yo tenía, que de pronto el adulterio que había en mi vida, que el pecado que yo llevaba, yo decía que era la última vez, pero al otro día estaba volviendo a caer en lo mismo. Por eso es que esa noche, recuerdo que era una noche, reunidos los 4 en oración, y le decía: Señor, definitivamente yo no prometo más nada a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis padres, absolutamente ni aquí en la comunidad, a mis hermanos, porque mi vida realmente no estaba haciendo ese compromiso con Dios. Y yo recuerdo que dije, tomé la palabra de Dios y le dije: si tu amor en verdad, así como dice tu palabra, es grande, es misericordioso, hazte cargo de este bulto que está aquí. Hazte cargo de mí, Señor, porque de lo contrario yo no respondo más. Y esa fue mi oración. Eso fue lo único que le dije al Señor. Y me rendí totalmente, diríamos, a los pies del Señor. Le dije: no puedo más. Después de esto nos retiramos, se terminó la oración. Yo me dirigí a la casa, ya con mi esposa. Me fui a descansar y era de noche. Y recuerdo que al día siguiente me desperté y me sentía una persona totalmente diferente. Una persona realmente que pues algo había sucedido dentro de mí. Primero, desde aquel momento nunca más sentí deseos de volver a ingerir licor, porque era un alcohólico. ¿Qué es lo que había pasado? Y lo único que quería es hablar con mi familia, lo único que quería es decirles que los amo infinitamente y que me perdonaran por todo el mal que yo les había estado causando. Resultado con el tema que estamos tratando es que Dios, así como en la Virgen María se engendró, Cristo se engendró en su vientre, así también se engendró ¿dónde? En mi corazón. Por eso desde aquella noche, aquel día, lo único que deseo decirles a mis hijos, a mi familia, que ya no quiero ser motivo de dolor, que ya no quiero ser motivo de sufrimiento, que ya no quiero ser una carga para ellos, que lo que quiero es ser justamente entregarles el amor que a lo mejor nunca les había hecho entender y comprender. Porque usted y yo podemos decir que amamos, pero sin embargo no somos fieles.
y nuestros sentimientos y nuestras circunstancias causan mucho dolor. ¿Está claro? Por eso es que, mis hermanos, queremos nosotros hoy ver a la Virgen María como modelo de amor. Y hoy por hoy, para la gloria de Dios, han caminado tantos años y hoy por hoy nos falta tiempo para poder nosotros enmendar, restaurar todo el mal a lo mejor que en algún momento cometimos. Y quisiéramos tener ese amor como la Virgen María. Ese amor que aceptamos el compromiso, el pacto con Dios para empezar a ser criaturas diferentes, que amamos de verdad, que ya no engañamos, que ya no mentimos, que ya no traicionamos, que ya no hacemos daño, que lo único que queremos es ser una bendición. Así el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, cuando usted lee versículo 9, nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Quién quiere hacer el bien desde hoy en adelante? Levante su mano. ¿Quién quiere o tiene en su corazón? Bueno, somos tres por lo menos. ¿Quién dice yo quiero realmente ser una bendición para los demás? Y dice el apóstol San Pablo, no se cansen de hacer el bien, que seamos perseverantes en hacer el bien. Eso es el amor, hacer el bien, cumplir, amar de una manera absolutamente fiel. Y sigue diciendo la palabra, y a su debido tiempo ustedes van a cosechar. Y esto es lo que hemos visto. Yo les digo por ese testimonio propio que hoy nuestra relación con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, hoy tengo 5 nietos, es una vida totalmente diferente. Podríamos decir que vivimos en el amor de ¿quién? De Dios, y que nuestros corazones se parecen al amor que María también tiene por nosotros y tiene por todos sus hijos. ¿Por qué? Porque Cristo está ¿dónde? En nuestros corazones. Y ese amor tiene que ser fiel, auténtico. Amén. Primero, entonces, el amor de María es fiel. ¿Cómo ama María? Segundo, el amor de María es generoso. Como dice en Lucas 1:39, dice que María corrió donde su prima Isabel a compartir lo que ella tenía. Ustedes recuerdan este pasaje bíblico, dice que ella, luego de que le dijo al Señor justamente que se haga en ella según su palabra, dice que luego de esto ella corrió ¿dónde? Donde su prima Isabel, que tenía ya 6 meses de embarazo. ¿Y qué es lo que le fue a compartir? Lo que ella tenía. ¿Y qué es lo que tenía ahí en ese momento la Virgen María? ¿Tenía quién? Ya en su vientre a Jesús. ¿Estaba llena de quién? Del Espíritu Santo. Por eso es que nos habla que cuando se presentó donde ella, apenas le hizo el saludo, dice que el bebé que tenía su prima Isabel en su vientre, dice que dio un brinco dentro de su vientre. María lo primero que hizo después es dar ese amor generoso. Mire, nosotros a veces confundimos que dar o ser generoso solamente hablamos acerca de lo material. Cuando usted de pronto da dinero, cuando usted a lo mejor ayuda de esa manera, habla de ser generoso, y uno puede decir que generosa que es la persona, pero eso es parte de una generosidad. Ser generoso también es no dar lo que tiene, sino dar lo que es. Repita conmigo. Ser generoso no solamente es dar lo que tiene, sino dar lo que es. ¿Usted quiere dar amor? ¿Usted tiene en su corazón esto? ¿Está dispuesto a dar lo que es como persona?
Si usted es una bendición, usted quiere dar bendición. Si usted tiene capacidad, condiciones de ayudar, de escuchar, tiene condiciones de hacer algo por alguien, eso es ser generoso, darse a sí mismo. La Virgen María, ¿qué es lo que hizo? Se dio absolutamente a sí mismo, ¿verdad? Absolutamente lo entregó todo. Ella lo dejó todo y empezó a darse a sí mismo. Y no solo por ese tiempo, sino por este tiempo y por los tiempos que vendrán. El amor de María es generoso. Nosotros también entonces vamos a empezar a dar lo mejor de lo que somos, no de lo que tenemos. ¿Quién dice amén? Sí, vamos a dar amor. Vamos a dar a los demás caridad. Vamos a dar a los demás compasión. Vamos a dar bienestar. Ustedes como hijos a sus padres, ¿qué le quieren dar? Amor. Quieren darle obediencia, honrarlos. Usted quiere entregarle lo mejor, lo que usted es. Mire que el apóstol San Pablo, el apóstol Pedro, dice que cuando se acercó, iba a entrar a la iglesia, había un hombre que estaba pidiendo limosna. Pero este hombre desde hace muchos años era inválido. En ese momento, este que pedía limosna le extendió su mano. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Quién recuerda esta parte de la Biblia? Oro y plata no tengo, le dijo, ¿verdad? Pero te doy lo que tengo dentro de mí. ¿Y qué es lo que le dijo? En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y dice que al instante este hombre se levantó y empezó a caminar y entró gozoso y entró danzando, cantando a la iglesia. ¿Por qué? Había recibido lo que él necesitaba. No le dio oro, no le dio plata porque no tenía. Me parece que Pedro estaba chiro. Y por eso es que en ese momento le dijo, te voy a dar lo que tengo. Y le dio lo que él más necesitaba. Amén. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer también. Si tenemos a la Virgen María como modelo, ella lo cedió absolutamente todo y sigue dándolo todo para nosotros porque su amor es generoso. ¿Estamos dispuestos a ser generosos, a dar a Cristo? ¿Estamos dispuestos a llevar este mensaje a aquellos que no lo conocen, a aquellos que necesitan? Mire que en el Antiguo Testamento nos habla de que en la cultura judía ellos tenían unas vasijas que llenaban de agua y las ponían a la entrada de sus tiendas. Sí, con agüita fresca a la entrada de sus tiendas. ¿Y para qué era esta agua? Era para que aquellos caminantes, escuche bien, ponga atención, aquellos caminantes que andaban por el desierto, porque ahí caminaban bastante por el desierto, dice que estaban sus pies empolvados y estaban por el sol que caía sedientos. Y estas vasijas que estaban a la entrada de las tiendas, usted podía acercarse y podía beber esa agua y podía remojar sus pies y podía sentarse un momento a descansar. Por eso estas vasijas en la Biblia las llaman vasijas de honra. Vasijas de honra. Cuando Jesús se presenta en la fiesta que había de la Pascua, se presenta ahí y dice que se reunían de todas las naciones a este encuentro porque duraba una semana y llevaban sus vasijas de agua porque era en el desierto. Y al finalizar el agua que sobraba, para no regresar hasta sus naciones,
la regaban donde se encontraban para que las vasijas fueran vacías y no cargarlas. Y dice que era tanta cantidad de agua que lograba ya por lo menos hasta los tobillos tapar sus pies. Ahí es cuando Jesús, escuche bien, se presenta delante de ellos y les dice: vengan y beban de esta agua que yo les quiero dar. Se presenta como una vasija de honra, que vengan a Él y vengan a saciar su sed. Darse generosamente es cuando usted y yo tenemos esa condición de atender ¿a quién? Al necesitado, de atender al sediento, de atender a aquel que está desconsolado, de aquella persona que necesita de alguna manera un consejo, que necesita que oremos por él o por ella, que necesita dirección en su vida. Usted y yo podemos ser esas vasijas de honra si damos a Cristo y no nos quedamos simplemente de observadores. Amén. Y mire que no tiene que irse usted como en aquel momento a ninguna parte. Puede empezar siendo una vasija de honra. ¿Dónde? En su casa, ¿verdad? Puede empezar usted a dar a Cristo generosamente el amor de Cristo a los demás. ¿Dónde? En su casa. Por eso decimos que el amor de María es generoso. Isabel, al compartirle lo que ella tenía, es que el modelo de amor de María es generoso. A veces nosotros insistimos demasiado que la generosidad, decía, es dar algo material, pero no se trata, es dar lo que uno es, lo que puede dar. Cuando María va donde su prima, es realmente a compartir lo que había encontrado, y era la salvación. Ella estaba rebosante del Espíritu, siendo llena de la palabra renovadora. Renovación carismática católica. Por eso nosotros estamos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo aquí? No, voy a hacer una pregunta diferente. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Solo 3. ¿Cuántos tienen en el Espíritu Santo? ¿Cuántos son bautizados ya? ¿Y qué recibimos? El Espíritu Santo. ¿Tenemos o no el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Amén. Porque una cosa es tener y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Usted se ha dado cuenta por qué, o más bien por qué se da cuenta que una persona está llena del Espíritu Santo? Usted ha dicho, esa persona es llena del Espíritu Santo. Y no se refiere a la cantidad, escuche bien, sino se refiere a la cualidad. No se refiere a la cantidad, sino a la cualidad. Mire que Jesús les decía a sus discípulos: a ustedes por los frutos los van a reconocer, y especialmente por el fruto, ¿cuál? Del amor. Entonces, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿por qué nos reconocen? Por el fruto del amor. Amén. El fruto del amor. Ahí nos estamos pareciendo a la Virgen María. Mire que dice en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. ¿Quién ha leído la Biblia? Por acá Berito dice sí. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Qué dice? Nidia nos habla de los frutos del Espíritu Santo, pero textualmente, mire lo que dice ahí. El fruto del Espíritu, no dice el fruto del Espíritu es
el amor. Escuche bien, el fruto del Espíritu es el amor. Y luego empieza a decir la caridad, la bondad, la paciencia, dominio de sí mismo. El fruto mayor, el don mayor es el amor. Y luego empieza a nombrar a los demás: la paciencia, la bondad, la caridad. Por eso, mis hermanos, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, lo van a reconocer por el fruto del amor. Y por ende, porque usted es paciente. ¿Quién es paciente? ¿Quién es paciente? Una persona paciente, no una persona que sabe realmente comprender, entender, amar hasta el propio enemigo. Por eso les decía, una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Usted y yo nos queremos parecer a la Virgen María. Ella estaba llena del Espíritu Santo y era la llena de gracia, y por ende es llena de amor. Por eso hasta hoy usted ha escuchado en las apariciones de la Virgen María cómo se muestra ella: acusándonos, maltratándonos, o qué es lo que dice en los mensajes que la Virgen María da. Mis hijitos, mis amados, empieza. Está siempre intercediendo. ¿Por quién? Por usted y por mí. Así seamos los pecadores más grandes, ella seguirá intercediendo como madre por todos y cada uno de sus hijos. Es la madre de todos. Por eso, mis hermanos, decíamos que el amor de María es generoso. Ella va a seguir obrando, ella va a seguir intercediendo, ella va a seguir con el plan que el Señor le encargó, el plan de salvación para nuestras vidas. Ahora, nosotros queremos entonces ser generosos en ese amor. Tenemos que continuar también haciendo el bien, tratando siempre de llevar el amor de Dios, el amor de María, el amor llenos del Espíritu Santo, que es Cristo morando en nuestros corazones. Nadie dice nada, silencio. No escucho. Fuerte. Amén. Vamos dándonos cuenta, dos cualidades, dos virtudes, ¿no? Primero, el amor de María, decíamos que es, ¿quién se acuerda? Es fiel. Segundo, ¿qué es? Generoso. Tercero, y con esto vamos a ir terminando, no quiero cansarlos mucho. El amor de María es un amor con pasión. ¿Me entendió? El amor de María nos ama con pasión. Y cuando hablamos de pasión, es que mire, muchas veces ese amor que usted y yo queremos dar y tenemos en el corazón, muchas veces también nos va a causar dolor y sufrimiento. Por favor, ponga atención. El amor de María es amarnos con pasión. ¿Usted ha visto a la Virgen Dolorosa? La imagen de la Virgen Dolorosa. ¿Por qué dicen la Virgen Dolorosa? Porque ella, en ese amor que tiene, el amor de María, que es compasión, también fue motivo de ¿qué? De dolor, de sufrimiento, ¿verdad? A veces también a nosotros tal vez tengamos que vivir y experimentar dolor y sufrimiento. La Madre Teresa de Calcuta decía algo importante, que hay que amar ¿hasta cuándo? Hasta que duela, decía, ¿verdad? Tenemos que amar nosotros hasta que duela. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces no vamos a ser bien entendidos, no vamos a ser comprendidos, no vamos a ser bien vistos. Muchas veces vamos a tener que vivir y experimentar también desilusión, sufrimiento, angustia,
nosotros por dar ese amor, por llevar con pasión la causa de Cristo, de pronto tenemos que vivir dolor y sufrimiento. ¿Está claro? Ese es el amor de la Virgen María. Por eso decíamos que ese amor es modelo. ¿Para quién? Para usted y para mí. ¿Cristo tuvo que sufrir o no? ¿Por qué sufrió? ¿O por quién sufrió? Por nosotros. Sin ser realmente culpable, sufrió ¿por quién? Por todos nosotros. Ese amor es el amor perfecto que en la cruz se dio por usted y por mí, pagando nuestras culpas. Murió en la cruz. El amor perfecto es Cristo y se dio con sufrimiento y con dolor y con pasión. Por eso es la pasión ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Usted se imagina a la Virgen María cuando su hijo era azotado, cuando su hijo fue rechazado, cuando su hijo fue clavado en la cruz, cuando fue traspasado por esa lanza. ¿Usted cree que ella sufrió o no sufrió? Sentía el dolor en su corazón, pero ella sabía perfectamente que así tenía que ser y supo aceptarla con amor, que su hijo pagara en la cruz, aunque se le partiera su corazón. ¿Fue o no fue así? Es porque entonces nosotros, la Virgen María ama con pasión. Nosotros también debemos vivir con esa misma pasión para llevar a los demás la salvación. A veces tenemos que salir de la comodidad, a veces tenemos que dejar nuestra propia vida. Mire lo que nos dice el Señor: si tú quieres ser mi discípulo, tienes que morir a sí mismo. Toma tu cruz y sígueme. Muchas veces tenemos que dejar muchas cosas, sí, para ser realmente esos servidores del Señor también. Mire que amamos la causa de la salvación de Dios. Me ponía a pensar en algo. Nosotros como laicos, ¿cuántos laicos comprometidos hay aquí en algún ministerio? ¿Cuántos estamos trabajando para el Señor? Levante su mano los que están sirviendo, los que están trabajando para el Señor. Yo me ponía a pensar algo y digo, cuando un sacerdote hace sus votos, ¿sí? Hace sus votos, su compromiso, ¿muere o no muere a sí mismo? Lo deja absolutamente todo. ¿Deja su propia familia o no? Sí. Yo recuerdo del padre Ramitos, santo que están buscando, ¿no? Cómo también llevarlo a los altares al padre Ramitos. Él era español, no era ecuatoriano. Es uno de los fundadores de la renovación de aquí del Ecuador. Él era español y abandonó su tierra, dejó a su familia, dejó a todos y vino y se radicó aquí y estuvo toda su vida prácticamente sirviendo aquí. Por eso me pongo a pensar, cuando usted y yo estamos dentro del propósito de Dios, escuche bien, cuando usted ha sido llamado, elegido como la Virgen María a servir, tiene que ser con estas virtudes. Nuestro amor tiene que ser fiel, nuestro amor tiene que ser generoso, nuestro servicio, y tiene que ser compasión. Nos olvidamos de tantas cosas. Muchas veces usted y yo tenemos familia o no, sí tenemos, pero a veces nos toca a nosotros renunciar a muchas cosas. ¿Usted ha visto que un sacerdote anda preocupado de los cumpleaños de toda la familia? ¿Por qué no? Porque tiene un compromiso que ha sido llamado ¿de parte de quién? De Dios. Y lo ha dejado absolutamente todo, aunque le cueste dolor, aunque le cueste muchas veces entrar en esa condición de sentir hasta a veces la soledad.
Estamos llamados entonces a dejar muchas cosas con pasión por la causa de ¿quién? De Cristo, que es la salvación de todas las almas. Estamos llamados a servir a Dios con ese amor profundo. ¿Quiere parecerse a la Virgen María entonces? ¿Quiere tener ese amor especial que ella nos hoy está como modelo? ¿Quiere usted amor fiel, generoso y amar con pasión por la causa de ¿quién? De Cristo. ¿Quién dice amén? Vamos a orar y a pedirle justamente a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero también la intercesión de ¿quién? De la Virgen María, como modelo del amor que usted y yo queremos tener en nuestro corazón. Pero para esto debemos estar llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y también, mire que mi encuentro personal con el Señor ha sido cristocéntrico, 100%. Y muchas veces escuchamos decir que María nos lleva ¿a dónde? A su Hijo, y su Hijo nos lleva al Padre. Pero yo podría decir que mi encuentro personal fue cristocéntrico, pero es extraño que la Virgen María ha estado siempre tratando de ¿qué? De llenarse y de meterse en mi corazón también, porque ella sabe que soy su hijo y necesito de su amor y necesito de su intercesión todos los días de nuestra vida. Por eso hoy vamos a decirle, cierre sus ojitos ahí donde usted se encuentra, ponga la mano en su corazón en este momento. Si realmente este mensaje que hemos escuchado a través de la palabra del Señor, así como dice la Virgen María, se sentía realmente bendecida por estar llena de ese amor de Dios en su corazón. Hoy queremos pedirle a nuestra Madre Santísima, yo quisiera que cada uno en sus propias palabras, ¿qué le está haciendo falta a usted? ¿Es amor fiel? ¿O a lo mejor ese amor generoso? ¿O a lo mejor usted está sintiendo de amar como María con pasión? Que no importa la comodidad, no importa el dolor, el sufrimiento, que lo único que usted quiere es cumplir con ese pacto que Dios le está encargando en este momento. Como padre, como madre, como esposa, como parte de esta iglesia. Dígale: Señor, llena mi corazón de tu Santo Espíritu. Lléname totalmente, Señor, en esta noche. Yo necesito que tú obres infinitamente en mí y que me regales también la gracia de tu Madre, la Virgen María, para que así yo pueda estar llena de ese amor o lleno de ese amor y pueda entregar y darme a los demás así como tú quieres, Señor. Que sea una bendición en mi hogar, que sea una bendición en mi familia, que empiece honrando a mis padres y a mi madre, que empiece honrando a mi esposa, a mi esposo, y que sea una bendición dentro de mi iglesia, aquí en Tolonta, que sea una bendición en el servicio que tú me has encargado, que sea una entrega total y que tenga un corazón como el de María. Ayúdame, Padre, ayúdame en esta noche. Yo necesito mucho más de ti de lo que puedo imaginar.
Gracias te doy por nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ese amor que ella tiene en su corazón se meta en mi corazón también, y yo pueda mirar a los demás y abrazarlos en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Amén.